El vinil era como... Estabas esperando el momento que salía ese vinil y era como que el pretexto para hacer algo social, ¿no? Y al final del día, pues, para ser irónico también, ¿no? Pues como que tengo mi playlist y las rolas más chidas, las noventeras, ¿no? No es que sea old school ni mi abuelo, ¿no? Pero pues yo creo que la música noventera fue la música más orgánica que ha existido, ¿entiendes? La música mejor hecha. Los 80s fueron magníficos, los 70s, pero pues los 90s me tocó vivir a mí, ¿no? Y yo hablo por lo que me tocó vivir. Yo palomeé con bandas como Cábula, Pastilla, y me fui enfocando más en el tema de piscinas, desarrollando más conocimiento, metiendo más al tema de piscinas. Me puse a fabricar productos, después me metí a distribuir, a fabricar. 20 y pico años trabajando para un corporativo multinacional, y bueno, al final del día, a los 40 y pico años, dije, bueno, se acabó ese tema del corporativo. Tocó desarrollar mercados en el sur de la Florida, Miami, Centroamérica, Suramérica, España, y al final del día decidí emprender a mi edad, ¿no? Que dices, nunca es tarde para hacerlo. Lo más difícil a veces para emprender es tener ese músculo financiero, ¿no? De decir, ¿cómo hago? ¿Cómo lo voy a hacer para sostener mi familia? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Me entiendes? Si yo dependo de un trabajo, ¿no? Estar en tu zona de confort. Yo creo que a mí lo que me ayudó mucho es rodearme de las personas necesarias, ¿no? En ese momento. Si tú depositas ese dinero en algo que no conoces, hay un 90% de probabilidad que tú lo pierdas. En el mundo en el que yo estoy de distribución, todos son corporativos, y siendo independiente como yo, pues es difícil, ¿me entiendes? Porque compites con un dinosaurio, ¿no? Con un mega dinosaurio. Pero creo que al final del día, creo que el conocimiento y tener esas relaciones estrechas con tus clientes y saber que estás ahí para ellos y ser un recurso para ellos, creo que lo demás va viniendo por añadidura, Edgar. Y somos una empresa que nos conocen en todo Estados Unidos, Latinoamérica, que exportamos para el Caribe, en Chile nos conocen, Colombia, en varios países ya conocen. Atrás de mi negocio tengo un estudio de música, y dentro de la gente que también está en el rubro de las piscinas, pues hay músicos, y haz de cuenta que tenemos un momento de convivencia y pasamos a tocar música atrás al estudio y regresamos al negocio. Entonces tú nos tiramos un jam, oye, que yo toco batería, toco bajo, y que esto, y al final mis mismos clientes se ponen a tocar conmigo, ¿no? Porque al final también ellos tienen que ver con el tema de crear y el arte y de poner los colores y de presentárselos al cliente. A veces creemos como que el amor que les tenemos a nuestros seres queridos cuando fallecen, ahí se pausó, se le puso pausa como en las grabaciones. Y la realidad es que puede ir creciendo ese amor que les tenemos. Crece con comentarios como el que tú haces, o por ejemplo con experiencia de agradecimiento. O sea, ese amor sigue creciéndose y se sigue manifestando. Sí, claro, y es sobre todo ese valor, ¿no? que han sembrado nosotros. Pues cuando eres inmigrante te enfrentas con un mundo muy diferente, ¿no? Porque cuando te vas a un país diferente, cuando tú estás luchando contra corriente, contra cultura, contra todo, o sea, la palabra contra está a la par tuya. Yo siendo inmigrante, estando en otro país, teniendo el mundo en contra tuyo, teniendo todo que se te derrumba, y que de repente se te dio una frase, te cambia el mundo, Edgar. Te cambia el mundo y te hace fuerte en ese momento. Sí. En ese momento te cambia todo, compadre. ¿Y sabes qué onda? Dices, ¿sabes qué? No, o sea, y te metes ese chip acá y no te caes del caballo. ¿Me entiendes? Es en esos momentos que esas personas que sembraron esas cosas en ti te hacen fuertes en esos momentos, porque la vida es competitiva. La vida no es un sueño color de rosa como nos lo pintan, ¿me entiendes? La vida es... O sea, el mundo allá afuera es hostil. Yo he experimentado a nivel personal que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder como tú la utilices. ¿Me entiendes? La palabra te degrada o la palabra te empodera. El lema de mi podcast es crear sinergias para crear un futuro. Bienvenido, Gama, al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Habíamos platicado por ahí, yo creo más de año y medio en la primera comunión de tu sobrina. De mi sobrina. Estábamos platicando ahí en un evento y me comentaste que tenías un podcast
allá en Miami. Sí. Y yo te había platicado pues que tenías esta idea y bueno, pues hoy se hizo realidad pues esta grabación. Muchas Bienvenido. gracias Edgar. Para mí pues es realmente un placer estar aquí en mi pueblo querido, en San Juan de los Lagos, que amo con todo el corazón, con toda el alma. Y aquí estoy pues realmente regocijándome y pues abrazando todo esto, toda esta información y todo lo que tú me estás brindando hoy en día, porque pues sí estoy como que fuera de contexto de todo lo que está ocurriendo acá, pero al igual estoy tratando también de reubicarme en lo mío, ¿no? Que es acá San Juan, y estoy muy agradecido por la invitación. Sí, habíamos comentado de posiblemente hacer una sinergia en lo que yo hago, tú haces, y pues aquí estamos, ¿no? Sí. Conversando. Bueno, así es. Y aprovechando pues que platicamos sobre este tema, me gustaría que nos platiques cómo se llama el podcast, dónde lo podemos encontrar, cuáles son los temas principales. Sí, bueno, el podcast que nosotros, bueno, que tu servidor ha creado, realmente es un podcast informativo. Yo estoy en el tema de las albercas. He estado trabajando muchos años en ese tema de las albercas, tanto fabricando productos, distribución de productos, el tema de retail, distribución masiva de esos productos. Y el podcast lo puedes encontrar en YouTube, se llama Podcasting with Friends, en inglés, con Gama García. Y lo que hago yo, invito, por ejemplo, fabricantes de cualquier producto en el rubro de las piscinas, y mi idea fue básicamente copiar un formato totalmente de habla inglés para hacerlo en español. Por ejemplo, hay grupos muy, muy importantes en Estados Unidos en el rubro de las piscinas, que estos grupos brindan cierta información para esa gente, ¿no? que habla ese idioma. Entonces creamos un grupo que se llama LAPS. LAPS significa Latin American Pool Society, la Sociedad Latinoamericana de las Piscinas, se puede traducir. Entonces mi idea fue como poner en contacto, haz de cuenta, el fabricante con el distribuidor, con la persona que hace el trabajo. O sea, realmente pues que estuviera todo el mundo involucrado, y de esa manera pues como ser el puente de comunicación, porque realmente pues para muchos inmigrantes en Estados Unidos la barrera del lenguaje pues es uno de los obstáculos más grandes, ¿no? Y eso fue como para mí decir, pues pongo en contacto a toda esta gente, y al final del día como que ser ese recurso para la persona que no habla inglés, ponerle pues ¿me entiendes? Esa información para que pues ellos no se sientan intimidados a la hora de decir cómo hago este proyecto, cómo yo cotizo, qué productos puedo utilizar. Entonces esa fue la idea, y entonces de ahí nació el podcast que tenemos, ¿no? Sí. Sobre más que nada temas informativos. Sí. Y está padre porque pues en estos tiempos de repente el podcast ha tenido mucho éxito, porque ya no se nos da tanto el tiempo para la lectura o para la investigación. Entonces el podcast de alguna manera ya te trae como digeridos los temas, y es más fácil mientras estoy haciendo otros trabajos, estoy escuchando un podcast y estoy, además de que me estoy entreteniendo, me estoy hasta capacitando. Sí, es correcto. Pues la idea fue de poner en contacto todo ese círculo dentro del rubro de las albercas, ¿no? Desde la persona que, el ingeniero civil que inventó tal producto, se lo vende al distribuidor, el distribuidor se lo vende a los contratistas, el contratista lo instala, y el dueño de la propiedad pues dice, pues al final del día me instalaron un chorrito que va de regreso a la piscina y no sé cómo operarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea fue, ¿me entiendes?, poner todo eso, ese contexto junto, para que se volviera una fuente de información para las personas, y pudieran, por ejemplo, venir a nuestra empresa y pudiéramos nosotros ser un
una fuente de información y de recursos para ellos, ¿no? A mí, por ejemplo, este proyecto del podcast, además de los comentarios que encuentro uno en redes sociales, de repente te trae muchas cosas muy padres, como que empiezas a conocer personas nuevas, se fortalecen relaciones, es hasta una capacitación para uno mismo. No sé cómo ha sido tu experiencia en la producción de este proyecto. Mira, pues es lo que yo pienso que lo que estamos compartiendo tú y yo en este momento, ¿no, Edgar? Es una sinergia, un intercambio de sentimientos, un intercambio de situaciones que hemos vivido, ¿no? Sí. Tanto una persona que se fue de su pueblo y emigró a otro país y al final del día pone a la gente en contacto, ¿no? El podcast es una herramienta. Sí. Yo digo que el podcast es para mí ha sido una herramienta de poner a la gente en contacto, ¿no? Ya después son situaciones un poco más complejas, por ejemplo, a la radio, ¿no? Que a ciertas personas sí tenían ciertos privilegios a hablar en la radio, sí, en la televisión, y hoy pues con esta tecnología que tenemos a la mano, pues podemos realizar una charla, una sinergia como lo estamos haciendo, ¿no? Yo realmente pues he seguido tu trabajo y realmente admiro todo lo que has hecho con toda la gente que has estado trabajando, y ha sido espectacular todo lo que haces, y pues al final del día yo aquí me siento privilegiado de estar aquí contigo y platicando realmente, porque pues nunca me esperé que existiera esta sinergia, ¿no? Pero realmente se está disfrutando y al final del día te lo agradezco. No, pues gracias a ti. Y bueno, más adelantito me gustaría entrar más sobre el tema de las piscinas, pero antes me gustaría que nos platiques, porque aquí en San Juan de los Lagos eres muy conocido por el tema de la música. Incluso pues yo tengo este recuerdo, te comentaba antes de grabar, de que Hansel, cuando éramos niños, me platicaba mucho y Gama me recomendó a este músico y a esta banda musical. Entonces me gustaría que nos platiques tus inicios, cómo fue que te adentraste al mundo de la música, al mundo de rock, algún recuerdo de tu infancia. No, que ahí sí ya aprendiste el cerro. Ahí, me encanta hablar de este tema. Mis primos, pues muy queridos, mis primos, a todos los primos los quiero mucho, y realmente pues este tema de la música para mí fue un sueño, ¿no? Un momento que jamás regresó. Fue un tema de que pues estábamos comentando cuando recién llegué, ¿no? De todos estos discos, de toda esta antología musical que he venido escuchando a través de todos estos años, y yo te comentaba, por ejemplo, lo que a mí me tocó, ¿no? Escuchar la primera vez un disco de los Beatles, ¿no? Que decir, wow, escuché Let It Be, de una persona un tío muy cercano que iba y venía a Estados Unidos, y me toca el vinil de los Beatles a la edad de 6 años y escucho ese tema, y yo lo que escucho para mí era como que algo celestial, música como que wow, ¿no? Como que esto, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, como que realmente es algo mágico, es algo como que dices, como tú, ¿no? Lo que haces tú con este tema de cinematografía y todo, como que dices, yo quiero hacerlo. Para mí la música fue eso, fue como que la primera vez que yo escucho eso, yo quiero hacerlo. En mis inicios, yo nunca fui músico letrado. Hay muchos músicos muy, muy cañones. Yo fui músico de oído, músico que aprendí una guitarra de 200 pesos que mi madre me compró en el centro de San Juan de los Lagos, y de ahí fui aprendiendo, fui sacando las notas musicales de guitarra fácil, de esos libros que existían en ese tiempo, ¿no? Que no había internet, no había nada, y tenías que aprenderte los acordes sí o sí, los aprendías, ¿no? Sí. Y al final del día pues era sabroso, porque pues aprendías el acorde y lo sentías y lo escuchabas y decías, así se siente, y pues era como que era algo trascendente, no era mecanizado, y para mí fue como que algo bonito, porque después de que pues yo empecé a escuchar esa música y haz de cuenta que tenía familiares en el tema de la música. Mi abuelo me
me inspiró mucho mi abuelo paterno, Ramón, que, ¿me entiendes? Le encantaba la música, tocaba guitarra, era un músico también de oído y me encantaba lo que él tocaba. Después tuve tíos, tuve mi tío, el famoso tío El Güero, ¿no? Quien no lo conoce, el hermano de Nacho en Atepeché, todo el mundo lo conoce. Él realmente fue como que el maestro que yo necesitaba para comenzar a aprender la música que yo necesitaba crear. Porque para mí pues era muy fregón saber los acordes, tocar un cover, pero para mí era más importante crear música mía, ¿no? Entonces, pues ahí fueron mis primeros pininos con esta gente, con mi tío El Güero. Me empezó a enseñar, ¿me entiendes? Así, así, así. Estos son los acordes, ¿me entiendes? Estos son las notas que hay que darle a esta canción. Recuerdo muchas anécdotas de él, ¿no? Y yo le decía, ¿y si los volteamos y les hacemos esto? ¿Cómo van a quedar? ¿No? Pues al final del día, como era muy preguntón, pues yo creo que no sabía ni qué contestarme, pero pues era ahí pasábamos un tiempo muy ameno jugando con la música, ¿verdad? Después, pues, terminé la preparatoria, me tocó irme a Estados Unidos y me tocó irme a Estados Unidos en el tiempo de la ola grande del rock en español, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, que fue la ciudad que yo emigré. En la ciudad de Los Ángeles me tocó realmente picar piedra y ver cómo el rock en español era un movimiento que traía una magnitud inmensa. O sea, el rock en español en ese tiempo, banda que no tocaba en Los Ángeles no era banda. ¿Y era por ahí? ¿De qué años aproximadamente? Estamos hablando, Edgar, como del 96 al 98, 99, incluso a principios de los 2000, ¿me entiendes? Era algo fascinante, ¿me entiendes? Tú ibas a ver La Maldita Vecindad o cualquier grupo grande, ¿no? En ese tiempo, y era un concierto de que todo el mundo se estaba colgando a todos lados y era como que yo creo que ni en el Distrito Federal ¿Y se hacían conciertos como de estos, como el Corona Capital, que son de masivos o de muchos artistas en un solo día? Fíjate que en ese tiempo, como apenas estaba entrando el rock en español en Los Ángeles, o sea, si me preguntaras, yo creo que pudiera yo coordinar y estar de acuerdo con muchas personas que vivieron en mi época. El rock en español se dividía como que en tres facetas, ¿no? Estaba como el rock tropical, el rock fresón, estaba el rock urbano y estaba el rock fronterizo, ¿no? Pero en ese tiempo el rock se manejaba en escenarios muy pequeños, en bares pequeños, ¿me entiendes? En antros muy pequeños. Había antros en Los Ángeles donde cabían 3 personas y todo el mundo estaba escuchando la banda, ¿no? O sea, te estoy exagerando, pero no eran 3 personas, eran 25, 30 personas. Pero eran espacios muy pequeños donde las bandas venían y desarrollaban su talento, exponían, y al final del día era como que, ok, esta banda trae esto, esta banda trae también otro, ¿no? Otro factor importante era que en aquel tiempo pues no había como redes sociales, entonces realmente las plataformas donde te podías dar a conocer era pues ir a presentarte a bares. Sí, fíjate que sí, Edgar, y haz de cuenta que era como que la plataforma de comunicación. De hecho, hay un comunicólogo que yo le tengo que dar crédito en Los Ángeles y mucha gente lo va a conocer. El famoso Tecno. Ese hombre era como que el flyer de hoy en día, ¿no? Que va a haber tal tocada o tal artista o tal banda en cualquier lugar. Y era como que el puente de comunicación, el que decía, no, pues vámonos para tal lugar, vámonos para, va a estar tal grupo. De hecho, era el que al final del día, realmente era el que organizaba los eventos, ¿me entiendes? Y por ejemplo, era voz a voz. O sea, va a tocar tal grupo, tal evento y vete para allá. Y no había nada de
de difusión en el tema, porque pues era una condición muy precaria, ¿no? Se ponía gente afuera de los centros comerciales a distribuir flyers y toda la gente va a ver tal evento, ¿no? En aquel tiempo había los famosos raves en Los Ángeles. El rave, te platico un poco, un preámbulo de qué era eso, ¿no? Por ejemplo, me tocó participar en muchos raves en hospitales abandonados totalmente. Un hospital ahí en Los Ángeles muy famoso y hace cuenta que tal fecha va a haber un rave, va a tocar tal banda y vamos a estar ahí tocando y todo el rollo. Y entonces hace cuenta que ahí caía la raza y al final del día se hacía el desorden ahí, todo el mundo. ¿Eran raves de música de rock? Solo rock en español. Porque en México de repente había los raves, pero era como música electrónica. Electrónica, ajá. Sí, pues yo creo que el concepto viene de ahí, ¿me entiendes? De música electrónica. Yo me recuerdo que sí, pues como que al inicio cuando yo tocaba en grupos y pues vamos a tocar en un rave y ese rollo, pues como que no me late, pero yo pienso que lo disfrazaban realmente para darle ese apogeo, ¿no? Sí. Al rave. Era como, sí. Entonces como en lugares como alejados, no era como en un auditorio. Sí. Entonces, bueno, es más o menos similar. De repente los raves eran, no sé, como en un bosque o en lugares así alejados. A lo mejor es el concepto, era diferente género de música, pero era como la idea, pues. Es correcto, okay. Sí. De hecho, ahorita se me vino a la mente de los primeros raves que organizábamos. También hubo una organización muy grande que apoyó mucho el rock en español, le tengo que dar crédito, Mecha. Es el Chicano Community, no sé qué, de Los Ángeles, ¿no? Un buen amigo, Frank. Y Frank fue una de las personas que dijo, ¿sabes qué? A pesar de que somos chicanos, hablamos español, cabrón. ¿Entiendes? Y yo fui inmigrante, ¿no? O sea, había como esa cultura, ¿no? Sí. Chicano, inmigrante, como que... Y ellos como que dijeron, bueno, pues no todo es la onda, ¿me entiendes? Chicana, sino que también hay una onda, ¿me entiendes? De rock and roll y de eso. Y él se encargó mucho de organizar varios eventos, de armar eventos masivos, de hacer cosas bien interesantes, ¿no? Del rock en español. Pero en ese tiempo, pues yo era como que, wow, que en Los Ángeles era como, me sentía como pececito en el agua, ¿no? Y ahí era como, o sea, ¿tenías como el gusto y asistías a los eventos o ya empezabas como a componer canciones? O... Ya tocaba con bandas, palomeé con muchas bandas locales en Los Ángeles, ¿me entiendes? Llenaba espacios para bandas, por ejemplo, que me decían, no vino mi bajista, ven y tocas, haz el paro esta noche. Hey, Gama, ¿y qué onda? ¿Sabes que el guitarrista no la hizo? Ven y hazme el paro. Pues ahí yo iba, ¿no? Y al final del día yo quería como quedarme mi espacio, ¿no? Entre todas estas bandas, ¿no? Y yo pues me aprendí las rolas, iba y tocaba y ahí palomeaba con estas bandas y tocaba en muchos lugares ahí de Los Ángeles que realmente para mí eran como que ¿qué onda, no? O sea, esto es algo bien chido. Era algo... Yo estaba bien chavo, ¿no? Pues imagínate, un chavillo a la edad de 19, 20 años estar ahí en Melrose tocando en lugares, en recintos que decías, no manches, o sea, no... Yo no me imaginaba eso, ¿no? Y al igual, así fue como que evolucionando el tema del rock en español también. Después de estar palomeando con muchos grupos y formé mis grupos también, ¿me entiendes? Formamos un grupo ahí en Los Ángeles que se llamaba Átomo, un grupo que estuve con mi primo componiendo música, grabamos 2 álbums, o sea, álbums, si te platico, Edgar, bien caseros, pero haz de cuenta que era como que tecnología que no existe hoy en día, ¿no? Grabamos en una videocasetera, después grabamos en un 4-track, o sea, que hace cuenta que ahí no había espacios para regarla, brother. Sí. Porque no había de copiar y pegar, no había nada digital, todo era análogo y las grabaciones salían muy buenas, ¿no? Yo me enseñé, por ejemplo, en ese momento grabé toda la banda, ¿no? Me enseñé a microfonear batería, me enseñé a microfonear todos los elementos me enseñé a insular, por ejemplo, el sitio donde estábamos tocando. Algo muy personal que realmente dije, ¿qué se necesita para ser un ingeniero de audio? Realmente no. ¿Y cómo le hacías? Bueno, porque ahorita ya de repente uno, es que como busca uno el tutorial en YouTube de
de cualquier cosa, de micrófono para batería, micrófono para esto. Y ahorita, en aquel tiempo no, en aquel tiempo me imagino que a lo mejor el poder tener acceso a colaborar con diferentes bandas, a estar en diferentes escenarios, te ayuda a que puedas observar qué tipo de micrófono usan para cada instrumento, el tipo de mezcladoras. No sé si eso te ayudaba. Sí, bastante, porque haz de cuenta que era como que, como dices tú, ¿no? No hay tutoriales, no hay nada. Y pues, ¿cuál es la directriz para decir qué se necesita para ser un ingeniero de audio? Realmente yo decía, ¿qué es, no? Para realmente yo me di cuenta que pues era el gusto del audio, ¿no? De saber escuchar los decibeles de la música y saberlos descifrar y saberlos acomodar, ¿no? Realmente. Porque realmente pues no hay una directriz que te diga, ¿me entiendes? El bajo está más alto que la guitarra, o la batería, ciertos tambores suenan Ahí mejor que otros. Tengo una duda, por ejemplo, cuando grababan en pistas. Puedes, por ejemplo, grabas, no sé, la batería primero y sobre la batería vas grabando el siguiente instrumento, o lo manejas cada instrumento en diferente cinta y luego haces como el empalme. ¿Cómo se manejaba? Bueno, en aquel tiempo hace cuenta que tenías una idea, ¿no? Y hay muchas maneras de hacer música. Sí. Pero en aquel tiempo, pues como era muy análogo todo, sí existían las máquinas de sonido, ¿no? El famoso drum machine que existía en ese tiempo, pero era un poco como que muy, muy sencillo, ¿no? Te trabajaban 4/4 o te iban manejando cosas muy sencillas. Sí. Entonces, tú partías de eso, tú partías como que... Yo, por ejemplo, cuando componía música, pues tenía un drum machine y haz de cuenta que yo arriba del drum machine iba tocando, ¿no? Sacaba un riff de guitarra, ok, chido, voy poniendo esto, voy poniendo muchas cosas arriba de la guitarra. Entonces armas la maqueta, okay. Pero al final del día, cuando tú se lo presentas al baterista, pues el baterista te la va a destruir. Sí. O sea, la va a hacer orgánica, ¿me entiendes? El baterista te la va... Es un transformer, el baterista te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerla bien. Entonces ahí cuando realmente empiezan a hacer la música, ¿me entiendes? Cuando el baterista escucha eso, porque a mí me fascinaba eso, ¿no? De componer la maqueta y presentársela al baterista. Yo tengo un primo que es un excelente músico en la batería, y cuando le presentaba un proyecto me decía, no, pues hay que desarmarla y hay que hacerla así, y vamos a armarla por partes, ¿no? Y no era... Yo en ese momento ya nacía otro proyecto totalmente diferente, ¿no? Que se escuchaba totalmente diferente a lo que inicialmente habías consolidado. Y fue muy interesante, haz de cuenta, ver cómo iba evolucionando todo, ¿no? Y cómo realmente pues los espacios para los márgenes de error eran muy, 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 muy estrechos, ¿no? O sea, porque haz de cuenta, tú tenías cierto timing para grabar, Edgar, y si tú la regabas, o sea, tenías que repetir, porque no había la manera de editar digitalmente, ¿no? Sí. Entonces todo era análogo y era algo muy bonito, ¿entiendes? Sí. Entonces nosotros grabamos en un 4-track Tascam, o sea, un Tascam de los primeros que existían, todo análogo, con cintas análogas y todo, y era de que la regaste y regrésalo. Y el tema que se te desgastaba la cinta, y la cinta después ya no servía, ¿me entiendes? Tenías que comprar otra cinta y era un rollo. ¿Y llegaban a grabar como todos los músicos completos? O sea, conectabas como todo el set de micrófonos, ¿o grababan por separado? Nuestra experiencia fue, yo creo que, y muchas bandas profesionales, obviamente, nosotros fuimos una banda totalmente de garaje, se puede decir, pero tuvimos cosas que hoy en día yo veo, digo, wow, ya muchas bandas lo estaban haciendo, simplemente nosotros no persistimos en lo que hicimos, ni duramos tiempo en lo que estábamos haciendo, sino que a lo mejor hubiéramos sobresalido, ¿no? Por el tiempo que lo hubiéramos hecho, pero yo, por ejemplo, los mecanismos que vi que en ese momento ellos estaban haciendo, pues todo el mundo lo hacía igual. ¿Qué sucedía? Para dar respuesta a tu pregunta, por ejemplo, te juntabas con la banda, ¿no? Y te aventaban el jam y vamos a aventar esto, porque pues así van haciendo la música, ¿no? Como la charla. Sí. Se van comunicando, ¿no? Y haz de cuenta que pues al final del día
durante el jam es muy difícil saber si se consolidó algo. Tú tienes que como que tener una persona que está maqueteando el asunto, ¿no? Y era lo que a nosotros nos funcionaba. Sí. Que maqueteábamos y que lo presentábamos y que decíamos, ¿sabes qué? Yo pienso que así por aquí tiene que ir la onda, ¿no? Y tirabas la propuesta a la mesa y de ahí, después de llamear, pues ya se desarrollaba la propuesta. Y decía, ¿sabes qué? Yo creo que por ahí van los tiros, canijo. Sí. ¿Me entiendes? Yo creo que ahí le tenemos que pegar al asunto, ¿no? Y haz de cuenta que cuando yo desarrollé la idea, era como que para dar respuesta a esta pregunta que me hiciste, era como que, pues viene el batero, ¿no? Ya tiene todo armado, ¿cómo va a quedar la rola, no? Grabamos batería, empieza a grabar la batería, después le montas el bajo, después le montas la guitarra, después le montas esto, y al final del día, pues tienes 16 tracks, ¿no? Para meterle análogos, canijo. O sea que tienes un montón de tracks, pero al igual te equivocabas en uno y regresabas. Y cuidado que te tirabas la cinta porque comprabas cinta nueva, ¿me entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, Edgar, tú eres el guitarrista, Edgar, practica tu pieza, ejecútala bien, ¿me entiendes? Asegúrate que cuando llegues tú sabes tu pieza de pieza a cabeza, porque no hay margen de error. Entonces tú, Edgar, el guitarrista, llegabas y ya sabías que tenías que ejecutar tu pieza de la A a la Z lo mejor posible, ¿no? Y ya cuando hacías la mezcla decías, wow, y todo se iba tomando forma. Es que creo que se nota, o sea, se siente como esa esencia de cuando hay como grabaciones y donde se arma todo, o sea, como que se graba en vivo. Y tal vez mi analogía sería como a la fotografía de rollo, porque tenías como esta exigencia, esta preparación de que sabías que tenías 24, 48 tomas, entonces tenías que pensar bien cómo los ibas a usar. Ahora con las grabaciones digitales, ya incluso de repente puedes hacer, no sé, voy a poner como un ejemplo básico de que haces 16 tiempos en la batería y ya los copias, los pegas, o haces 64 tiempos, agarras los 16 mejores y esos los copias, los pegas, entonces ya tienes menos exigencia a la hora de grabación. Me imagino que como que esta misma exigencia genera como magia en el proceso de grabación. Sí, era algo sorprendente, Edgar, porque te digo, era de la preparación, o sea, de por ejemplo, pues aquí tú el setup que tienes es profesional, pero a nosotros nos tocaba, ¿me entiendes? Poner micrófonos con cinta y, ¿me entiendes? Arreglárnoslas para que todo sonara lo mejor posible, ¿no? Y haz de cuenta que fue una experiencia, al final del día fue como una experiencia novata, ¿no? Como una experiencia pionera en todo esto, pero se disfrutaba todos esos sonidos, esos cambios de ideas también de los propios músicos, ¿no? Quedémosles al final, por ejemplo, si habías practicado una pieza de una manera, pues hay que hacerla de otra forma, ¿no? Y las canciones también iban tomando su personalidad, sí. Iban tomando su forma de... Y creo que también, por ejemplo, de ir estructurando, ir armando las canciones les va dando como vida. Entonces, de repente, a la hora de la grabación, tiene una esencia, pero luego como se va construyendo y va teniendo como su propia esencia, incluso después cuando la vas presentando en vivo, se va transformando, se va generando como... Sí, es algo que a mí me ha fascinado. Incluso un tiempo aquí en San Juan de los Lagos, hace como que en el 2006, por ahí, estuve viviendo también por acá, que regresé de Estados Unidos. Estuve grabando con chavos acá y haz de cuenta que nos armábamos una rola en una noche. Pero ya era un rollo digital, ¿no? Que ya me daba la oportunidad de copiar y pegar y cambiar voces y hacer esto. Y para mí era un mundo... Para mí me encantaba, ¿me entiendes? Hacer todo eso. Pero obviamente yo dije, no, pues tienes que hacer... Tienes algo muy grande para realmente llegar a ser alguien, ¿no? En esa industria musical tan competitiva en ese tiempo, ¿no? Porque pues era muy competitivo el tema de la música y tenías que ser único y especial y pues era tu rollo, ¿no? Sí. Y me gustaría preguntarte, porque mencionabas algunos géneros o regiones del rock en Los Ángeles. No sé si recuerdes
algún grupo musical que te haya marcado, porque creo que la música como que te va definiendo ciertas etapas de tu vida. O sea, hay canciones, por ejemplo, Let It Be, que comentabas que a lo mejor la escuchas y te remontas a la infancia, que se me hace bien chida esta experiencia. Hasta como que, por ejemplo, ahorita que los viniles se volvieron a poner de moda y que platicas de que escuchaste esta canción, como de alguna manera hasta me dio como envidia sana de, ay, qué chido. O sea, como ahorita pues ya de repente estamos tan bombardeados con redes sociales y música y Spotify y un montón de cosas, que en aquel tiempo nos escuchaba una canción nueva, la escuchabas cada 2-3 meses cuando llegaba el vinil o cuando salía una nueva canción en radio. Sí. Y ahorita podemos escuchar una canción nueva cada día o 2 o 3 canciones al día, pero no se saborean de la misma forma. Y aparte el formato del vinil tiene también como que mucha magia. Es que era como que el vinil era como... Estabas esperando la fecha de lanzamiento, Edgar. Estabas esperando el momento que salía ese vinil y era como que el pretexto para hacer algo social, ¿no? Creo que ese es el punto de para hacer como que hay una reunión, salió tal disco, o sea, qué fregón, vamos a hacer algo, tal. Entonces, hoy en día, de hecho, ya no hay long plays, ya no hay, yo escucho y avientan, como tú dices, una rola por día, una rola por eso, porque te dan poco a poco, ¿no? Todo y rápido, ¿no? O sea, como que no hay esa magia. Y era la magia del vinil, del long play, que te transportaba a hacer toda una experiencia, ¿no? De una experiencia de decir, ¿sabes qué onda? Pues salió tal vinil, vamos a escucharlo y sale tal día. Y de hecho, pues el vinil salió al disco compacto, al cassette, obviamente, que pues obviamente en muchas generaciones no lo van a conocer. Pero, por ejemplo, poner el cassette en el reproductor de tu carro, era todo un rollo, ¿no? Como que, wow. Y hoy en día yo mismo me pregunto, ¿no? A veces voy conduciendo y estoy cambiando las canciones, y tengo en la mano, ¿me entiendes? Un montón de rolas que dices, no manches, no. Al final del día tengo todo aquí a la mano y no, o sea, lo disfrutas, pero como que no lo disfrutas, o sea, sí. Me contradigo a lo que digo, pero está todo ahí, ¿no? No hay magia detrás de todo eso, ¿me entiendes? Y al final del día, para ser irónico también, ¿no? Pues como que tengo mi playlist y las rolas más chidas, las noventeras, ¿no? No es que sea old school ni abuelo, ¿no? Pero pues yo creo que la música noventera fue la música más orgánica que ha existido, ¿me entiendes? La música mejor hecha. Los 80s fueron magníficos, los 70s, pero pues los 90s me tocó vivir a mí, ¿no? Y yo hablo por lo que me tocó vivir. Sí. ¿Y cuáles artistas te acuerdas así? Mira, pues haz de cuenta que cuando yo llego a Los Ángeles me tocó mi palomear con muchas bandas, ¿no? Sí. Yo palomeé con bandas como Cábula, Pastilla, palomeé con muchas bandas ahí de Los Ángeles que me decían, pues, ¿sabes qué onda? Pues, haz el paro, ¿no? Vamos a tocar esta noche y órale, pues. Toqué con una banda también ahí de Santa Bárbara, California. Toqué con otra Bárbara de Ventura. Toqué, pues, ahí andaba de travieso tocando donde me dieran chance, ¿no? Donde me dieran lugar, ¿no? Conocí muchos grupos. Conocí grupos pequeños, grupos grandes. Y dices tú, pues la convivía, ¿no? Por ejemplo, te comento una anécdota donde estaba en un antro ahí en Los Ángeles y haz de cuenta que, bueno, no es comercial, pero conocí al Axl Rose, ¿no? De Guns N' Roses y estábamos ahí sentados a la par, ¿no? Y haz de cuenta que pues el man estaba al lado mío y no sabía yo que era Axl Rose, ¿no? Y haz de cuenta que empezamos a hablar de música y empezamos a hablar de esto, empezamos a conectar, ¿no? Un día estaba con un baterista súper famoso, Dave Weckl. A mí me gustaba también mucho el jazz fusion. Del rock and roll me gustaba escuchar tus sonidos. Me gustaba Dave Weckl, ¿no? Un día me encontré un baterista muy famoso de una banda mexicana muy famosa también y me lo encontré en un concierto de esta persona, ¿no? Y le digo yo, me lo encontré en el baño, cabrón. Y le digo yo, oye, él se te parezca, ¿no? Pues oye, cabrón. Órale, chido. Y haz de cuenta que vamos a cotorrear y todo ese rollo. Y yo le digo, oye, pero tú
pues yo conozco la dinámica con la que tocas la batería, ¿no? Y por no mencionarte el grupo, yo creo que ya lo conoces. Y haz de cuenta que el chavo me dice, ¿sabes qué onda? Y yo le digo, pues usted no es tan fregón, ¿por qué tocas con esta banda? Y dice, no, pues ¿sabes qué? Pues nosotros somos una industria, ¿no? No somos una banda con ideologías, ¿no? Que a lo mejor en ese tiempo el mal mío pues era eso, ¿no? Ideología. Tocar Britpop, parecerme a cierta banda, tocar con esas influencias, ¿no? Y al final del día fue como que cuando yo me di cuenta que tú puedes hacer algo que te gusta, Edgar, no siendo tu corriente, pero ejecutando lo que te llena, ¿me entiendes? Que pues yo veo en muchos músicos que lo que les llena es tocar, ¿no? Sí. Y qué fregón que no se dejaron llevar por eso, que al final del día pues no es algo que es como tú, ¿no? O sea, si pues ahorita eres independiente, pero si el día de mañana te invitan a hacer, no sé, tomar fotografía, video de una multinacional, pues vas a ir y lo vas a hacer, ¿no? Porque al final del día pues es negocio, ¿no? Sí, así es. Pero es disfrutarlo también, ¿no? Es disfrutarlo. Y yo aprendí esa lección, que al final del día es como que disfrutar las cosas y utilizar el talento que tienes, ¿no? Por ejemplo, en este caso del que mencionabas de la fotografía, pues la realidad es que cuando yo me presento a un evento, realmente pues son clientes y pues eres un proveedor que vas a hacer un trabajo. Está pues la parte donde tú aportas tu visión, lo haces desde tu visión artística, pero al fin y al cabo es un trabajo. La música, pues me imagino que de repente se pueden hacer como estas combinaciones, o sea, de que a veces yo encuentro clientes que me dan como la libertad de tú exprésate y hazlo, experimenta en mi boda y pues, te sientes como más a gusto, pero de repente sé que tengo que asegurar, o sea, tengo que hacer como fotos clásicas volteando a la cámara y de repente puedo jugar. Me imagino que en música también tiene que haber como estas combinaciones de porcentajes, de qué tanto pues tengo que hacer música para trabajar, qué tanto es que me guste y pues donde se puedan combinar los dos factores pues es el punto ideal. Sí, yo creo que te platico o sea, en primera persona. Yo no experimenté eso porque a mí no me tocó mucho, por ejemplo, el experimentar de saber tocar para la otra persona, sino que simplemente la música que yo toqué, que experimenté, lo hice por una corriente que yo seguía, por un movimiento que yo seguía, ¿no? Sí. No tuve esa experiencia de saber que la persona quería escuchar otro tipo de música y que yo pudiera ser capaz de ejecutar la música que a esa persona le gusta. Sí. ¿Me entiendes? Porque en ese tiempo era un poco, pues, todo el tema era como un tema egoísta, ¿no? Porque pues, estabas con una corriente y no, pues esto es mi rollo y si te gusta, pues chao, ¿no? Sí. Pero realmente, pues es algo retrógrada, que al final no te lleva a ningún lugar, ¿no? ¿Me entiendes? Que al final del día no, pues chido, ¿no? Si lo disfrutas está bien, pero hoy en día, a mi edad, te digo, si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo y de decir, ¿sabes qué onda? Lo hubiera hecho de otra forma, pues lo hubiera hecho de otra forma, ¿me entiendes? Pero creo que también, o sea, es parte de que el haberlo hecho a tu gusto es como lo disfrutaste y lo viviste, que es, o sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer foto, y cuando hago un proyecto en el que yo decido el tema y lo voy a hacer libre y lo voy a hacer de tal manera, o sea, eso me da como una autorrealización, o sea, me hace sentir feliz, que creo que al final pues fue algo que lograste con la música, tener como esta experiencia de hasta ahorita recordarlo y como que eso te vuelva a generar como chispa, energía, a motivarte. No, me haz de cuenta que me genera una adrenalina, una gasolina increíble, porque yo sí te digo que y de hecho con músicos aquí de San Juan que llegué a trabajar, lo que se creó fue único. O sea, no existe, no es algo que alguien más lo tocó, ¿me entiendes? Entonces es algo satisfactorio al final, ¿no? Que dices, qué fregón, no existe otra pieza igual, ¿me entiendes? Y pues al final del día, esa pieza no te dejó ninguna remuneración, pero al final del día fue como que fregón, lo hiciste tú, ¿me entiendes? Es algo, una pintura, un lienzo que dejaste ahí nada más y
y ya no existe, ¿me entiendes? Sí, pero hasta ahí, ¿no? Tiene su vida útil, ¿no? En el momento que lo creaste y en el momento que se cerró ese ciclo. Sí, así es. Y bueno, aprovechando que traes la playera de Marvel, me gustaría que nos platiques tu gusto por el cine, por los superhéroes. No sé si también se desarrolló más como allá en Estados Unidos o también en México. Porque, bueno, en México estamos pues muy influidos. Realmente lo que nosotros vemos aquí de películas y de televisiones y series, pues es mucho de lo que se produce, ya sea en Estados Unidos o en Japón. O sea, es como que sí, lo que nos llega aquí. El anime y todo Ajá. eso en Gringolandia. Fíjate, hace cuenta que yo siempre fui como que un chavito desde que, o sea, de que tengo uso de razón de que no, pues salió esta caricatura y tenía cierta tendencia a algo que iba saliendo, ¿no? Te platicaba mientras estábamos conversando detrás de micrófonos, los Thundercats, ¿no? Las caricaturas que iban saliendo. Y a mí siempre me fascinó ese tema de las caricaturas, de las películas, la ciencia ficción. Y sí, soy fan de Marvel, de todos la cinematografía Marvel, ¿no? No me pierdo ninguna. Las disfruto viéndolas con mis hijas y mis hijas igual. También soy fan de DC, ¿no? Me veo las películas de Batman y las películas de Spider-Man. Para mí es como que es un mundo, Edgar, que no deja nunca de ser chavito, ¿me entiendes? O sea, como que diciendo, Sí. es como que estás ahí y es un mundo. La película es eso, ¿no? Se trata de sacarte de la vida cotidiana y llevarte a otro nivel, ¿no? Sí. Como que dices, no, pues hay algo fregón, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esto que comentabas de que con tus hijas ya ves las películas, como que le das otro sentido. O sea, sí, es otro rollo. A mí me toca, pues ahorita con mis hijos también platicarles, mira, este es el Hombre Araña, este es Batman, y vemos películas de las recientes, por ejemplo, el Hombre Araña también me gusta mucho. Es uno de mis personajes favoritos, aparte porque es fotógrafo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Claro, sí. Pero, por ejemplo, veíamos como caricaturas viejitas, pero bueno, vimos también esta última, la de Mike Morales, que se me hizo muy chida. ¿Cuál es esa? La de Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, ya el multiverso. El multiverso. Sí, ajá. ya es otro rollo, como ya complejo, compadre. Ya esa onda así. Yo le pregunto a mi hija, la mayor, me tienes que explicar de A a la Z porque ya es otro rollo, sí, ¿no? Sí. Pero muy interesante, ¿no? Al final del día es como que pues el multiverso no existía en mi época, ¿no? Era un universo, ¿no? Sí, Nada así más. es. Pero pues hoy en día obviamente se va multiplicando las cosas y hay que entenderlas como vienen, ¿no? Pero tanto hay un Spider-Man de un color como de 20 colores, ¿no? Y es interesante todo lo que va ocurriendo. Sí. Pero sí soy súper fan de Marvel. Me encanta Marvel y no hay película. Yo me repito las películas todos los días. Ajá. ¿Y Los Guardianes de la Galaxia te late? Me vi la última película. Sí. Me la vi. Estuvo buenísima. No he tenido chance yo de verla. ¿No la has visto? No. Está muy buena. Pero te la recomiendo. La 1 y 2, y justo con el tema que mencionabas, de los cassettes. Sí. Pues hay una analogía muy padre, sí, ahí que puedes ver, ¿no? Como que el tema del cassette y cómo... O sea, que gente que no tiene ni idea qué es el cassette análogo y cómo funcionaba. Entonces, es como que una enseñanza ahí a lo que hemos estado conversando, ¿no? Sí. Y esta película estuvo buenísima. La última de Los Guardianes de la Galaxia, te la recomiendo. Triste, pero está muy buena. Ay, tengo que darle una checada a esa película. Sí. Y después estabas en Los Ángeles, después te mudaste a Miami. ¿Cómo fue esta transición? Me platicabas que, bueno, ya en Miami, en el Caribe, fue donde se empezó a dar como empezar el proyecto de la construcción de las piscinas, el emprendimiento. De los insumos de las albercas y todo ese tema, sí. Bueno, realmente lo comencé en Los Ángeles. Yo estaba, en ese momento, conocí a mi esposa hoy en día y, ¿me entiendes? Estaba muy metido en el tema de la música. Nació nuestra primera hija y, bueno, al final del día, como que, pues, de la música no vivías, Edgar, y tuve que diversificar mis conocimientos, ¿no? Y pues como inmigrante tuve que buscar otros horizontes.
¿me entiendes? Y uno de esos fue como que, ¿qué hago, no? ¿A dónde me dirijo? Entonces aplico yo por un trabajo X y el trabajo X resulta que era en la industria de las piscinas, trabajando en una tienda retail, totalmente vendiendo productos de piscina en un mostrador, y de ahí le fui agarrando el cariño al rubro, ¿no? Del tema de las piscinas, ya hace 23, 24 años. Y, me mudo a Miami. Dejé Los Ángeles, California por Miami, que fue como que una experiencia para mí totalmente, te voltea, ¿no? Porque pues cambia todo. Cambia la manera de vivir, cambia tus experiencias, cambia la gente con la que convives. No estás con tu gente, estás en otro ambiente, totalmente otro rollo, ¿no? Pero llegas allá y pues hay que hacer lo que sea, ¿no? Lo que sea lo necesario. Llegando allá trato todavía de seguir el tema de la música. Hago otra banda que se llamó Supersonic. Te comentaba con Chris Stoltz. Chris Stoltz venía de Nueva York y haciendo todo el tema del Britpop y el indie pop, y vamos a hacer algo. Por ahí temas todavía en YouTube. Puedes buscar Supersonic, creo que ahí nos encuentras. Y haz de cuenta que empezamos a hacer música y empezamos a hacer cosas. Y pues tocamos en varios eventos, en varios antrillos ahí en el área de Miami. Porque pues no había nada de lo que tenga que ver con el rock, ¿no? En Miami, pero fuimos desarrollando también esa parte allá y fue muy breve, año y pico, lo que duró el tema de la música. Lo hacía paralelo al tema de lo que estaba trabajando yo en las piscinas, y me fui enfocando más en el tema de piscinas, desarrollando más conocimiento, metiendo más al tema de piscinas. Me puse a fabricar productos, me puse a hacer cosas diferentes, ¿no? A lo que venía haciendo en el tema de la música. Después me metí a distribuir, a fabricar, 20 y pico años, trabajando para un corporativo multinacional. Y bueno, al final del día, a los 40 y pico años, dije, bueno, se acabó ese tema del corporativo. Tocó desarrollar mercados en el sur de la Florida, Miami, Centroamérica, Suramérica, España, y al final del día decidí emprender a mi edad, ¿no? Que dices, nunca es tarde para hacerlo. ¿Y cómo fue? ¿Te sentías como, o sea, tomaste la decisión así con certeza? ¿Tenías miedo? ¿Cómo fue este proceso? Porque pues creo que conforme vamos creciendo, de repente, cuando es uno más joven, de repente tomas decisiones como, o sea, no tienes miedo a tomar muchas decisiones distintas y de repente haces como la prueba, voy a calarle. Pero ya va uno creciendo, ya con familia, pues tiene que uno quiere como analizando, ir estructurando antes Sí. de aventarse a tomar una decisión. Obviamente tienes que tomar tus precauciones, Edgar. Yo lo que le digo a todos los chavos emprendedores hoy en día, que tú necesitas elaborar un skill set, ¿me entiendes? Construir una base sólida en tu skill set, y después decir, ¿sabes qué onda? Pues este negocio lo puedo manejar de la A a la Z sin problema, y creo que lo que me hace falta es esto, y yo sé que lo puedo sacar. O sea, lo más difícil a veces para emprender es tener ese músculo financiero, ¿no? De decir, ¿cómo hago? ¿Cómo lo voy a hacer para sostener mi familia? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Me entiendes? Si yo dependo de un trabajo, ¿no? Estar en tu zona de confort. Sí. Yo creo que a mí lo que me ayudó mucho es rodearme de las personas necesarias, ¿no? En ese momento. Hubo una persona que me dio un consejo que nunca se me va a olvidar, que me dijo, Gama, cuando tú vas a emprender algo, si tú depositas ese dinero en algo que no conoces, hay un 90% de probabilidad que tú lo pierdas. Que tú inviertas ese dinero en algo que no conoces, vas a perder ese dinero. Pero si tú inviertes ese dinero en algo que sí conoces, hay un 99% de probabilidad que te vaya bien. Entonces, yo tomé ese consejo. Sí. ¿Me entiendes? Y al final fue como que el rubro lo conozco,
y no me dio miedo. La verdad que, te digo, fue como que una transición para mí muy sana, ¿me entiendes? Dejé la empresa en la que yo trabajaba en buenos términos, nunca me fui por la puerta de atrás y fue una transición muy cómoda. Y al final del día le dije, pues los productos que yo fabrico hoy los quiero distribuir, ¿no? Y meterte a competir en el mundo corporativo, porque pues también en el mundo en el que yo estoy de distribución, todos son corporativos, y siendo independiente como yo, pues es difícil, ¿me entiendes? Sí. Porque compites con un dinosaurio, ¿no? Con un mega dinosaurio. Pero creo que al final del día, creo que el conocimiento y tener esas relaciones estrechas con tus clientes y saber que estás ahí para ellos y ser un recurso para ellos, creo que lo demás va viniendo por añadidura, Edgar. En ocasiones, de repente, el tener experiencia trabajando en ciertas áreas nos puede como dar un panorama de qué puedes mejorar en ese rubro, en ese proyecto. Y eso pues te puede, a la hora de emprender, son como herramientas que te pueden hacer que sobresalgas pues sobre otra competencia que a veces de repente en grandes corporaciones de repente a veces hay como ciertos escapes de ciertas experiencias con el cliente que se manejan, bueno, por la cantidad de clientes, la cantidad de productos, y que a veces pues se pueda dar como un trabajo más personalizado. Y no sé si sea el caso que te haya pasado algo similar en este proyecto, que hayas visto algún área de oportunidad que fue la que hiciste que usaste como un catalizador para que tu proyecto pues avanzara. Sí, yo creo que, o sea, tienes mucha razón en ese tema, porque al final del día es como que lo que dices tú, me encanta esa palabra, catalizador, ¿no? Lo que dio paso a, lo que fusionó esa idea, ¿no? Fue el hecho de que pues te sientes seguro de ti mismo y dices, ¿sabes qué? Pues yo sé que la voy a sacar del estadio, ¿no? Y vas a requerir mucha fuerza, y la única persona que te va a dar esa fuerza pues eres tú, nadie más. O sea, nadie más, ¿no? O sea, de que por ahí una persona también me dio un consejo que me dijo, ¿sabes qué? Pues las ideas cualquiera las tiene, pero no cualquiera las ejecuta, ¿no? Eso es lo más difícil, ¿no? Porque, pues, como seres humanos, todo el día tenemos ideas, todo el día estamos, ¿me entiendes?, pensando en cosas, pero realmente materializarlas es lo difícil. Y es donde, yo creo que donde uno tiene que estar ahí, al pie del cañón, ¿me entiendes?, sin titubear, sin pensar, y no sabes, o sea, te vas a tirar del precipicio, no sabes qué altura tiene el precipicio, pero pues dale, cabrón. Sí. ¿Me entiendes? ¿Cómo fue la experiencia de cosas que a lo mejor te imaginaste, que visualizaste y que de repente a los 2-3 años ya la estabas como logrando en este proyecto? En este proyecto de emprendimiento. Ajá, sí. Mira, pues el emprendimiento tiene 3 años aproximadamente, 2 años y pico. Visualicé muchas cosas, pero no todo salió como realmente yo esperé. O sea, te platico, estando en Estados Unidos y el tema de post-pandemia cambió todo, ¿no? Yo estoy en una industria que requiere, pues, presencia física de las personas. Sí. Y haz de cuenta, Edgar, que después del COVID, pues todo el mundo quiere trabajar de casa, todo el mundo quiere hacer cosas, tener tiempo libre, tener tiempo personal, teniendo el tipo de negocio en el que yo estoy, el tipo de industria en el que yo estoy, pues es muy personalizado, ¿no? Sí. Es como que muy tangible, ¿no? Muy de vender, muy de sala de exhibición. Entonces, no es algo que yo te pueda vender por teléfono, ¿me entiendes? No es algo que yo te pueda convencer por teléfono, porque es toda una estructura, realizar una piscina, hacer una piscina, ¿no? Simplemente yo, ¿cómo te voy a vender una piscina por teléfono? También requiere estar ahí con el cliente, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que nos hemos enfrentado después de la pandemia ha sido el tema de conseguir empleados, ¿no? En Estados Unidos el tema de empleados es algo, ¿me entiendes?, una locura. Las personas no, te lo digo con toda franqueza, con toda
¿me entiendes? Con toda honestidad, o sea, conseguir empleados en Estados Unidos hoy en día es algo difícil, ¿no? Sí. Y tengo amigos en otras industrias que me dicen, ¿sabes qué? Queremos importar a Estados Unidos talento, porque el mismo talento de Estados Unidos que pueda existir, no se están dando las condiciones para que esas personas les pueda, ¿me entiendes? Interesar trabajar para tu empresa, ¿me entiendes? Hoy en día, porque pues es temas de política, que yo de política soy un bruto, ¿me entiendes? No conozco nada de política, pero sí creo que en el tema de que todo el mundo trabaje y por consecuencia tu trabajo pues vas a tener frutos, ¿no? Pero al final del día ese es como que el obstáculo más grande, ¿no? El reto más grande, Edgar, de ser, ¿me entiendes? De emprender, ¿no? En Estados Unidos. No sé aquí en México cómo sea el tema de... Y creo que es un punto muy importante que comentas, porque el encontrar el personal ideal es fundamental para un emprendimiento. Sí. Entonces, creo que sí es como la base, o sea, es como la estructura, es como, pues es el trabajo en equipo. Sí, es que realmente cuando eres emprendedor, si no tienes el equipo, pues va a ser muy difícil, ¿me entiendes? Salir adelante. Sin embargo, ¿me entiendes? Bajo las condiciones, pues hay que darle, ¿no? Hay que darle para adelante. Yo te lo digo, personalmente yo me enfrento con distribuidores inmensos, grandes, y al final del día es chistoso, pero pues la empresa mía es muy pequeña y al final del día tengo que hacer yo llenar todos estos huecos, estos espacios en los cuales no he podido conseguir las personas, ¿no? Pero al final del día, pues como que dices, ¿sabes qué? Tengo que sacar este proyecto adelante, ¿no? Así es. Algún día las condiciones van a mejorar, sí. ¿Me entiendes? Hay temas de política, hay temas de esto, cambios de gobierno, cambios del otro, la gente no quiere trabajar por consecuencias diferentes y bueno, cada quien al final del día decide dónde quiere estar, ¿no? Me gustaría que nos platiques como un panorama general de todos los servicios que ofreces en este proyecto. Bueno, nuestra empresa se llama Pools and Surfaces Distributor. Somos dos empresas que trabajamos en conjunto, ¿no? Sí. Pools and Surfaces y Coyote. Coyote es una fábrica de pulidoras de revestimiento para albercas. Uh-huh. Esta fábrica yo la vine a adquirir de un amigo que tiene muchos años en la industria. Fue la persona que inventó los revestimientos cementicios para las albercas en Estados Unidos, ¿no? Y hay una historia detrás de eso. Puedo platicar mucho de eso, ¿no? Viene de una licitación, por ejemplo, rápidamente. Sí. De una licitación porque había un tema de salubridad, donde en Estados Unidos, después de, por ejemplo, las piscinas se revestían con venecitas o con azulejo pequeño, ¿no? Como se ve aquí en México. Uh-huh. Entonces había había un problema de salubridad porque las venecitas o los azulejos pues se quebraban, eran cortantes, entonces pues las personas sangraban y había un tema de salubridad en el agua, ¿no? Entonces ahí se tiraron temas de licitaciones y salió un producto que es el producto estrella en Estados Unidos. Me aviento el comercial, Diamond Bright, me debes dinero. Y Diamond Bright nació, ¿no? Y otros productos han nacido y otras cosas han nacido en el tema de las albercas y son productos cementicios monolíticos que vinieron a reemplazar el tema de las venecitas y de los azulejos y son productos que se aplican en un día, ¿no? Y de ahí vino como que mi interés por esto que hoy en día me dedico y al final fue como que me encanta, ¿no? Y hay como que hace cuenta un acompañamiento. Como me gusta mucho el arte y un acompañamiento que comparo el arte con los colores de las albercas, con productos muy específicos, ¿no? Productos que brillan en la noche, productos epóxicos que tienen cierta duración, que le pones un brillo a la alberca y pues como que ahí lo vas mezclando, ¿no? Como que vas haciendo un collage de tus gustos y de lo que te va del background que tú traes, ¿no? Y es lo que a mí me ha ayudado, de saber que
que te vuelves un recurso para tus clientes, ¿no? Y nuestra labor realmente es distribución de productos. Ok. ¿Me entiendes? En el área de servicio, mantenimiento, construcción. Ajá. Pues no nos metemos. Nosotros estamos metidos totalmente en la distribución. Damos acompañamiento a los arquitectos, damos acompañamiento a los desarrolladores, a la gente de servicio, mantenimiento, con todos sus proyectos. Entonces, ¿es más enfocado a los productos para piscinas? Es correcto. Ok. Ajá. Es correcto. Les damos todo el acompañamiento que ellos requieren. ¿Y qué otros productos también manejan? Manejamos, te platicaba de Coyote, la máquina esta especializada, no existe otra máquina igual, que básicamente es una máquina que funciona con una hidrolavadora y hace cuenta que pules el revestimiento de la alberca. Muchas veces, los revestimientos hoy en día son cementicios, o sea que a veces te metes a la alberca y no se ha sentido que está medio rasposón el asunto. Entonces, la máquina esta viene a pulir el producto y hace cuenta que pues, lo hace más amable al tráfico, a las personas, a las señoras que se rompen el bikini, que se enojan, ¿me entiendes? Y para eso viene la máquina Coyote, ¿no? Es la función de Coyote. Básicamente lo que hacemos con Coyote, pues fabricamos las máquinas y esta empresa tiene 30 años ya en la industria. Nosotros la heredamos básicamente todo lo que la tecnología y heredamos la capacitación de esta empresa y lo que hacemos pues damos seguimiento y recibimos muchas llamadas. Por ejemplo, tenemos una alberca que tiene una calcificación, tenemos una alberca que tiene manchas, no podemos sacar la mancha, ¿qué podemos hacer? Entonces el último recurso es llamar a Coyote, ¿no? El Coyote es el que te va a solucionar el problema, ¿no? Y somos una empresa que nos conocen en todo Estados Unidos, Latinoamérica, que exportamos para el Caribe, en Chile nos conocen, Colombia, en varios países ya conocen la y por ejemplo, depende de la zona, ¿tienen ciertos desgastes o ciertas afectaciones las albercas o es como en general? Yo creo que es la calidad del agua, Edgar, dependiendo de la calidad del agua. Por ejemplo, estábamos hablando que el tema de que aquí en San Juan la calidad del agua es malísima, ¿no? Viene muy cargada de elementos minerales y metales. Entonces, eso realmente cuando tú el agua lo depositas en el cuerpo de agua que es la piscina, pues viene a dañar el revestimiento. Y es lo que viene a darle problema y la consecuencia al producto, ¿no? Y es donde viene la máquina nosotros y pues arregla todo el asunto. Y por ejemplo, no sé si haya como ciertos productos que sí sea recomendable como estarlos aplicando con cierta frecuencia para... Sí, o sea, cuando tú estás hablando de un revestimiento cementicio, Edgar, por ejemplo, en las albercas, siempre hay productos de prevención. Yo siempre le digo a la gente, esto es tu aseguranza barata. Y para eso hay que echar mano de los secuestrantes. Un agente secuestrante se llama en inglés un sequestration agent. Es un producto que te va a flocular todos los elementos de lo que son minerales y metales, te los precipita en la piscina, la depuradora te los lleva, los saca, o sea, totalmente la palabra lo dice, los secuestra el agua. Y eso hace que realmente, o sea, que prevenir el tema de la calcificación, de la mancha, e incluso de que el revestimiento se sienta un poco áspero, ¿no? Esa es la forma más económica de prevenirlo. No siempre se sigue, entonces ya la gente te llama hasta que el problema está ya en pie, te dicen cómo lo voy a solucionar, ¿no? Entonces en ese momento pues realmente la mejor solución es pulirla. ¿El problema más frecuente por el que les marcan? A nosotros en el tema de Coyote es calcificaciones, Edgar. Eso, ¿no? La mala calidad del agua, ¿no? El agua viene cargada con elementos calcificantes, viene cargadas con sales y minerales, ¿me entiendes? O las manchas incluso, ¿no? Sí. Sobre todo en el tema de piscinas, que hay manchas de óxidos, hay manchas minerales, hay manchas de metales, o sea, mucha... Sí. La naturaleza, el paraguas es muy grande, ¿no? Sí.
Y mencionabas pues que adquirieron esta empresa. No sé si haya tenido como algún reto o se encontraba generalmente la empresa en un estado como estable. La empresa se encontraba en un estado platos, ¿no? Un estado por 20 años ahí, ¿me entiendes? De una manera horizontal, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Lo que pasa es que era una empresa que venía o ha sido fundada por una joya de la industria, ¿no? Mi amigo Bruce, un rockstar en la industria de las piscinas. Y este hombre vino a formar esta empresa, pero pues viene de la vieja escuela, ¿no? La manera de mercadear sus productos ha sido de boca a boca y mira, de voz en voz, mira, mi producto sirve y eso. Entonces, en el momento que nos adquirimos esa empresa, esa firma, yo decido plataformearla a otro nivel, mandarlo al tema digital, mandarlo al tema de, ¿me entiendes? Lo que hace todo el mundo hoy en día. Sí. Y también, sobre todo, asistir a exposiciones, dar conferencias, charlas, y de esa manera, pues Coyote ha sido catapultado a otro nivel, ¿no? Y bueno, creo que tal vez estoy haciendo como una especie de síntesis de los dos temas. Y ahorita que mencionabas que dabas conferencias, bueno, el tema del podcast, que creo que va de la mano un poco con el tema musical. O sea, el tema de los escenarios, que te da como esa entrada o esa... Que, por ejemplo, el tema del cine, como tal, y la música es contar historias. Entonces, pues, un negocio es... Al final, pues, también es como una historia que tú le vas a contar a los clientes para darles a conocer tu producto. Entonces, creo que se va conectando una cosa con la otra. Tienes una bonita analogía de eso, Edgar. Y realmente eso es lo que pasa, es lo que ocurre. Cuentas una historia y te vuelves un recurso. A través de ese recurso creas ese potencial y creas esa confianza con las personas, sí, con las que haces los negocios. Y eso es lo que hace que tu proyecto llegue al siguiente nivel. Sí, que creo que es parte importante, o sea, tanto que el producto tenga como un respaldo, que la empresa tenga un respaldo, pero quien da la cara, quien se acerca con el cliente, pues que pueda generar esa confianza. Y creo que esa es parte importante, pues, de un vendedor. Es correcto. Sí, buscar el perfil de un vendedor eficiente hoy en día, pues no es fácil. Y yo les digo a los vendedores que se acercan a mí, me han dicho mucha gente, ¿y tú cómo te enseñaste a vender o cómo esto? ¿No? Pero, ¿cómo dices tú? Yo creo que es parte de ese tema, ¿no? De que te gusta eso, ¿no? El presentar algo, ¿no? Presentar, sí, un producto y venderlo de esta forma, ¿no? Es como ejecutar una pieza de música o de hecho yo, sí, allá en tu casa, en mi negocio, atrás de mi negocio tengo un estudio de música y dentro de la gente que también está en el rubro de las piscinas, pues hay músicos. Y haz de cuenta que tenemos un momento de convivencia y pasamos a tocar música atrás al estudio y regresamos al negocio. Entonces, es una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de todo el asunto y nos tiramos un jam. Oye, que toco batería, toco bajo y que esto. Al final, mis mismos clientes se ponen a tocar conmigo, ¿no? Y es como que una mezcla de todo, sí, una mezcla de... Porque al final también ellos tienen que ver con el tema de crear y el arte y de poner los colores y de presentárselos al cliente. Sí, sí, sí. Y creo que también es parte de lo que los podcasts están generando, que es... Estás conociendo como un poquito más a la persona, es como humanizar al tal proyecto, porque a través del podcast puedes ver cómo se expresa, ver cómo habla, ver cómo piensa, sus gustos, y eso pues te puede ayudar a hacer conexión con las personas que están viendo el contenido. Sí, yo creo que es como que aterrizar el mensaje, ¿no, Edgar? Es aterrizar el mensaje y aterrizar la conversación y, sí, decir, ¿qué llevó a cierta persona a hacer esta conversación? Sí. Y aprovecho el momento para hacerte una contraentrevista, ¿no? Podemos decirle de que yo, conociendo a tu padre, una persona, Dios lo tenga en la gloria, una persona
con mucho talento, una persona que yo quise mucho, maestro mío también. ¿Todo esto lo heredaste de tu padre, Edgar? Yo creo que sí. O sea, hay muchas cosas. De hecho, por ejemplo, este proyecto del podcast yo lo he manejado, que se me hace muy padre porque hacemos como este clic, esta conexión también con tu proyecto, sí, de que es de generar información. Y yo lo veo como una especie de labor social. O sea, mi papá siempre tenía un mensaje que decía, si tú tienes un talento, tienes que ponerlo, o tu trabajo es un servicio, que lo tienes que poner, que lo tienes que dar a servicio hacia las demás personas. Entonces, yo, por ejemplo, yo hago eventos, hago bodas, tengo mi trabajo, gracias a Dios, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar yo a la sociedad o a las personas de valor con lo que yo, desde lo que yo sé hacer? Entonces, yo sé grabar, yo sé editar, tengo como este conocimiento, y bueno, el podcast es una manera de poder tener entrevistados como tú y como todas las personas que me han hecho el favor de regalarme el recurso no renovable que existe, que es el tiempo de estar aquí compartiendo su experiencia. Y pues eso genera como... para mí, o sea, en principio me genera como mucho aprendizaje, y estoy seguro de que para muchas personas que escuchen esto les puede como aportar algo, o sea, pueden aprender o llevarse una herramienta nueva. Entonces, en ese sentido, sí creo que esta esencia, o sea, de la filosofía que tenía mi papá sobre el trabajo, sí la heredé. Tal vez, por ejemplo, generalmente en otros aspectos, en la cuestión de cómo educar a mis hijos, la cuestión familiar, porque también era como una persona que promovía mucho los valores de la familia, que estaba en movimientos católicos, y estaba como muy a favor, pues, de promoción de la familia. Pues sí, son cosas que se me quedaron como muy impregnadas, pero sobre todo hay algo que bueno, me comentabas que te dio clases. Sí, era lo siguiente que iba a abordar. Sí. Porque te iba a decir algo, también tu papá tuvo que ver mucho mi formación académica, ¿me entiendes? La formación de las artes plásticas, ¿no? De todo eso, porque fue mi maestro en artes plásticas, y René para mí fue como que, pues no te quedó bien, hazlo bien. O sea, ¿me entiendes? No había vuelta de hoja, ¿no? Sí. O sea, no había modo de negociarlo. Y yo agradezco a esas personas, como tu padre, sí, que para mí fueron personas de guía, que no negociaban la manera de decir, te quedó bien o mal. O sea, yo les agradezco porque, pues hoy en día son otros momentos, son otros tiempos, ¿me entiendes? Donde hay que manejarse diplomáticamente bien, ¿no? Para no herir los sentimientos a las personas. Pero yo te platico de mi generación, Edgar. Era como que así son las cosas, y si no te gustó, pues chao. Sí. ¿Me entiendes? Y de esa manera yo agradezco a tu papá y a muchas personas que me educaron aquí en San Juan de los Lagos, que realmente a ellos agradezco lo mucho, lo poco o lo nada que yo he logrado, ¿me entiendes? Pero creo que ha habido un camino que yo he hecho, y se lo agradezco a estas personas, ¿no? Y uno de ellos fue tu papá. Yo hace tarde te platicaba, ¿no? De que estábamos en artes plásticas, y yo me recuerdo que estaba haciendo una máscara un día, por ejemplo, ¿no? De papel maché, lo estaba formando, y tu papá me dijo, no, te quedó mal, cabrón. O sea, hasta ahí vas a llegar, cabrón. O sea, ahí te mides tú, cabrón. Agarré esa máscara, la tiré y hice otra nueva, ¿me entiendes? O sea, como decir, no, pues yo sé que puedo hacer algo más, sí, ¿no? Y fue como que para mí eso fue una enseñanza, ¿no? Entonces, tu padre, para todo San Juan de los Lagos, para todo el sanjuanense que anda afuera retirado de su San Juan, ¿no? Es como que René Ornelas es una joya, y yo le quiero rendir honores en esta noche a tu padre. ¿Me entiendes? Dios lo tenga en su gloria. Y tu padre fue una persona que dio luz a este lugar, a San Juan. Sí. Tu padre fue una persona que hizo mucho por San Juan de los Lagos, y
Y creo que en el tema del arte era una persona muy, muy recta, ¿no? Una persona que hasta él mismo me imagino, no sé cómo era contigo como padre e hijo, pero se exigía bastante él mismo, ¿no? Como que, y creo que se nos fue demasiado rápido, ¿no? Nos pudo haber dado más en el tema artístico, pero creo que fue algo que le debemos rendir tributo a tu padre, Edgar. Pudiera ser que a lo mejor otro maestro es como, pues sí, está bien, como lo hagas, déjalo ahí. Pero no te va a ayudar a que te exijas más, porque a lo mejor él sabía que podías dar como otro más, como un extra. Entonces, decírtelo de esta manera, pues te empujó a hacer eso. Y sí era una persona como que siempre... si había algo que no estaba correcto, hacía como la observación, o sea, era muy puntual. Sí, además, algo chistoso que me dijo tu padre en ese tiempo que te platico la máscara, ¿no? Que fue su primer generación cuando él fue maestro, imagínate. Ajá. Entonces, pues sí, soy mayor que tú, ¿no? Sí. Y haz de cuenta que me dijo, no me dejes mal, cabrón. O sea, hazlo bien. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. Y pues por el tema de que se conocen las familias y eso y todo. Entonces yo le dije, no, tranquilo. Y volví a hacer la máscara y ya al final fue como que, o sea, ya viste, o sea, pudiste hacer, lo hiciste mejor. Sí. Pero pues al final no me agüité, no. Yo sabía que en ese tiempo yo era chavillo, pero yo sabía que no me lo hacía por agüitarme o por decir, ¿sabes qué onda? En vez de premiarme, pues lo hiciste bien, ¿no? Y entonces hoy en día yo creo que sin afán a que suene crítica, yo creo que como padres, en inglés se llama ser padre helicóptero, ¿no? Estar premiando a tu hijo por cada cosa, pues como que a veces puede ser contraproducente, ¿no? Sí. Estar premiándolo por todo sin realmente tener el mérito a ese premio, ¿no? Sí. Entonces por eso yo creo que la sociedad se ha ido también transformando, ¿no? Sí. Es algo, otro rollo. Eso es para otra plática, otro día, ¿no? Sí, así es. Pues fíjate que hay muchas cosas que de repente, o sea, yo era muy cercano a él, o sea, yo platicaba muchísimo con él, pero hubo muchas cosas implícitas que en realidad con su ejemplo, yo las aprendí. O sea, hubo muchas cosas que en realidad no me decía, hazlo de esta manera, pero que yo me veía que él actuaba de esa manera, pues yo me guiaba de esta forma. Y por ejemplo, ahorita, o sea, años como después, de que ya no está físicamente, pero está espiritualmente, hay cosas que de repente suceden y valoro como, mira, mi papá hizo esto por mí cuando yo era niño o ahora que con mis hijos, que me toca, no sé, llevarlos a tal lugar. Y entonces entiendes de que o el esfuerzo que implica poder, no sé, salir de vacaciones o llevarlos a un colegio o a un médico, lo que sea. Sí. Entonces, o sea, son cosas que dices, qué chido. O sea, como papá, pues tienes como esta visión, esta perspectiva de valorarlo. Y detallitos como por ejemplo, pláticas de personas que se acercan conmigo, que pues es algo que te agradezco mucho. No lo teníamos como contemplado, planeado de vamos a hacer un podcast para rendir un homenaje. Se me hizo muy chido que lo hicieras de esta manera, pero son cositas que me dan como más certeza y me da mucho gusto. O sea, esto como en tu familia pues también vivieron un duelo fuerte con tu mamá, y cuando alguien pues te hace un comentario así bonito, de algún recuerdo bonito, o sea, son cosas que te fortalecen y que hacen... leí un libro que es sobre el duelo, que se llama Encontrando el sentido del duelo. Es como la sexta etapa del duelo. Y había una frase, como una reflexión que se me hizo muy interesante, que decía que a veces creemos como que el amor que les tenemos a nuestros seres queridos cuando fallecen, ahí se le puso pausa como en las grabaciones. Sí. Y la realidad es que puede ir creciendo ese amor que les tenemos. O sea, nosotros lo podemos ir sembrando, los podemos ir cultivando. Crece con comentarios como el que tú haces, o por ejemplo con experiencia de agradecimiento. O sea, ese amor sigue creciéndose y se sigue manifestando. Sí, y yo realmente te quiero decir algo, Edgar. Yo aproveché este momento porque
Realmente por el agradecimiento y no quiero que quede como una frase de cajón, de que lo hice por, ¿me entiendes? No, o sea, tu padre para mí fue muy importante y muchas generaciones lo tienen que saber quién fue René Ornelas. ¿Me entiendes? ¿Quién fue René Ornelas y el legado que dejó para San Juan de los Lagos? E incluso tu hermano, que yo no tuve pues ustedes eran muy chavitos, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que yo los veía en las fiestas de mis primos y todo, pues eran muy chavillos y todo, no tuve la oportunidad de conversar, ¿no? Porque pues, son diferentes generaciones, pero con tu papá sí tuve un tú a tú, canijo, así como que te digo, y que no suene a frase de cajón o a frase de que, por quedar bien, no, o sea, tu papá fue una persona que me inspiró mucho en mi vida, al igual que muchos maestros, ¿no? Aquí en San Juan de los Lagos, muchos maestros y se los he dicho en vida, que quiero que lo sepan hoy. Sí. ¿Me entiendes? Yo me recuerdo a tu papá una vez, así como estuvimos tú y yo platicando, ¿me entiendes? Yo a tu papá me lo encontré un día y se lo dije, lo compartí con él, ¿me entiendes? Y le expresé lo que él había contribuido en mi vida, ¿no? Y yo creo que tu papá lo hizo con muchas personas de verdad, aquí en San Juan de los Lagos, porque tu papá tuvo una chispa muy, muy bonita con mucha gente, brother. Sí. Y te digo, no es frase de cajón, es algo del corazón. Pues te lo agradezco mucho de todo corazón y creo que sí, porque yo he tenido, por ejemplo, tuve experiencias con maestros de primaria, de secundaria, de prepa, que lo recuerda uno porque, como comentan, los maestros son como los segundos padres, porque pasamos 4 o 5 horas al día de lunes a viernes con ellos. Entonces, si tenemos como una buena experiencia o nos aportan algo importante en nuestras vidas, pues siempre lo vamos a recordar de esta manera. Sí, claro, y es sobre todo ese valor, ¿no? que han sembrado nosotros. Para cerrar con esto, yo creo que estamos hablando de esto, se me viene algo a la mente también. Sí. Yo acabé de hablar con un maestro también que a lo mejor fue tu maestro también, el profe Carmelo. Sí. Fíjate que para mí él fue una de las personas que sembró más resiliencia en mi corazón. Y se lo he dicho, o sea, profe Carmelo, excelente ser humano. Sí. Posiblemente incomprendido en las generaciones de hoy en día, ¿verdad? Sí. Pero excelente. Para mí fue como que las personas como inmigrante y como una persona que fui a pelear a otro país y me recuerdo de las palabras de él, es como que todos los días hace cuenta a crecer la resiliencia no solo en mi corazón, pero en la mente. Uh-huh. Y así hay muchos maestros que pudiéramos... ¿Te tocó en clases en sexto de primaria? Me acompañó en primaria, secundaria y en preparatoria también. Y resiliencia, yo también estuve en clases con él y comparto como mucho de hecho, para mí ha sido como uno de los maestros. Ha habido muchos maestros que me han marcado. Yo recuerdo que él me dijo una frase que pocas personas me la han dicho. O sea, me volteó a ver y me dice, un día tú vas a hacer algo grande. Yo no sé, yo creo que... Y lo estás haciendo, amigo. Y lo estás haciendo aquí en este momento, amigo. Digo yo... Lo estás haciendo. Sí. Ahora sí que estoy muy agradecido con Dios por todas las oportunidades que me ha dado, pero que alguien te lo diga, que un maestro te lo diga, o sea, eso tiene un impacto muy fuerte en ti como persona y te siembra una semillita que dices, creo en mí, o sea, te da como que ese poder y me gustaría que me platiques de qué manera sembró la resiliencia en ti o qué enseñanzas, qué aprendizajes te dejó. Fíjate que el otro día estuve hablando con él, ¿verdad? Y haz de cuenta, pues cuando eres inmigrante te enfrentas con un mundo muy diferente, ¿no? Sí. Porque al final del día, pues dices, no, pues aquí vives en México, te vas a otro estado y esto, pero al final del día todo el mundo habla tu idioma, ¿no? Al final del día todo el mundo es mexicano, ¿no? Sí. Y todo el mundo te trata por igual. Pero cuando te vas a un país diferente, cuando tú estás luchando contra corriente, contra cultura, contra todo, o sea, la palabra contra está a la par tuya, ¿me entiendes? Entonces, el hecho de saber de que, por ejemplo, el profe Carmelo, ¿me entiendes? Algún día me gustaría que hiciéramos un podcast con él, fíjate. Hay que invitarlo, hay que comprometerlo aquí que estamos hablando, ¿no? Sí. Que el profe Carmelo todos los días te lo repitiera, ¿no? Que, ¿sabes qué?
tienes que marcar la diferencia. La pauta hay que marcarla, hay que ser diferente, hay que, ¿me entiendes? O sea, de esa manera con la que él te impartía, porque no lo hacía por gusto, o sea, tú te pones a ver, o sea, ponte a analizar a la persona de él, no sé, porque quería impartir todo su conocimiento en ti, ¿me entiendes? Sí. Todo el conocimiento que él tenía lo quería impartir en ti, ¿me entiendes? Tanto a nivel personal, a nivel matemático, por ejemplo, estamos hablando de la clase que él nos impartió, pero más que nada el ser fuertes, compadre, el ser fuertes. Entonces, yo siendo inmigrante, estando en otro país, teniendo el mundo en contra tuyo, teniendo todo que se te derrumba y que de repente se te dio una frase, te cambia el mundo, Edgar. Te cambia el mundo y te hace fuerte en ese momento. Sí. En ese momento te cambia todo, compadre. ¿Y sabes qué onda? Dices, ¿sabes qué? No. O sea, y te metes ese chip acá y no te caes el caballo. ¿Me entiendes? Entonces es lo que en esos momentos te hacen fuertes. ¿Me entiendes? Es en esos momentos que esas personas que sembraron esas cosas en ti te hacen fuertes en esos momentos, porque la vida es competitiva. La vida no es un sueño color de rosa como nos lo pintan, ¿me entiendes? Sí. La vida es... O sea, el mundo allá afuera es hostil. El mundo no es realmente como nos lo pintan las series animadas. Sí. Entonces, para mí, las palabras de él se quedaron plasmadas. Sí. Y esa resiliencia y ese aguante, ¿sí sabes qué onda? No, o sea, tú puedes, canijo. Sí. Sí, tú puedes, como que no. Sí, y creo que eso era importante porque él, o sea, era como, a veces era una frustración porque él sabía que podías hacer las cosas y su frustración era porque veía que no estabas dando como ese punch. Entonces te daba como, a lo mejor en su tiempo de que de repente en algunas ocasiones era como el miedo de voy a estudiar para que no me regañe, pero eso te hacía sobresalir, que pues muchas veces se dice, realmente sin esa exigencia, pues no das como ese plus. Y algo que me gustaría como resaltar es la importancia de la palabra. O sea, como que decías, esas palabritas en su momento te dan como la fortaleza. Entonces, yo traigo como mucho este tema de ser consciente de la intención con la que se hacen las cosas y la importancia de las palabras, de lo que decimos. Sí. Cómo generan un impacto en la sociedad de las personas y en nosotros mismos. Yo he experimentado a nivel personal, Edgar, que la palabra tiene poder. Sí. La palabra tiene poder como tú la utilices. ¿Me entiendes? La palabra te degrada o la palabra te empodera. Sí. La palabra o sea, como tu mente digiere la palabra, es en el status quo que vas a estar en ese momento, ¿me entiendes? Yo creo que para mí, a título personal, es algo esencial. Es algo como que el vaso lo puedes ver medio vacío o medio lleno, como tú quieras, ¿no? ¿Me entiendes? O todo es perspectiva. ¿Cómo ves el 6? Yo lo veo y tú lo ves el 9, ¿no? Pero el tema de la palabra y la autosuperarte, el automotivarte, la palabra es el común denominador que tiene más poder de lo que yo pueda, ¿me entiendes? Pensar a cualquier nivel, tanto a nivel emocional, espiritual, sí. A nivel, o sea, a todo tipo de niveles, sí. ¿No? Es lo que realmente... Y hay personas que les motiva otras cosas, ¿me entiendes? No lo tomes por dogma lo que te estoy hablando, ¿me entiendes? Sino que realmente es algo que le funciona a personas de una manera distinta, ¿no? Y qué chido que estamos compartiendo de que... Fíjate cómo fuimos a caer en este tema, ¿no? De los maestros y todo. Y yo creo que pudiéramos compartir de más maestros, ¿no? Y de tanta historia que hay aquí en San Juan de los Lagos, de tantos maestros, ¿no? Sí. Que a lo mejor algún día pudiéramos hacer otro podcast para abordar de todo ese tema. Maestros, ¿no? Así es. Claro, porque yo creo que pudieras también tener invitados que puedan contribuir mucho a este podcast. Sí. Y que se quedara plasmado, Edgar, sí. ¿Entiendes? De pronto también para que tu podcast también tenga otro alcance, sí. ¿No?
gente que quiere escuchar otras cosas, ¿me entiendes? De personajes de San Juan de los Lagos, por ejemplo, ¿no? De gente que ya se fue. Fíjate que ha sido muy curioso porque han sido, yo creo que 6 invitados que se han expresado bien del profe Carmelo y no era como el tema principal ni lo habíamos planeado. ¿Ha sido coincidencia? Ha sido coincidencia, sí. No manches. Sí, ya. Saludos, profe. Saludos. Así es. Pues estaba muy, muy agradable, muy interesante esta plática. Pues queda abierto el espacio si en alguna ocasión se vuelve... Coincidimos en tiempos que te toque pues estar en México. Aquí está y tu también oficina. Quiero invitarte también a Miami, Edgar, a ver que ya estás por allá y nos aventamos también. ¿Me entiendes? Que lleves todo de tu equipo profesional y... Pues yo no tengo el equipo ese que tú tienes, pero sí podemos hacer un podcast, un intercambio allá también para que conozcas la dinámica del medio en el que yo me muevo y que también podamos crear sinergias, ¿no? Porque el lema de mi podcast es crear sinergias para crear un futuro. ¿Me entiendes? Eso es el lema del podcast. Y te agradezco, Edgar. Realmente estuvo muy padre, me divertí. La pasamos muy, muy bonito, realmente bien agradecido y te deseo lo mejor de los éxitos de este podcast. ¿Me entiendes? Que no sea la primera vez que me invites y yo aquí estoy. Esas que nos gusta conversar. Sí, pues muchas gracias. Igualmente, el mejor de los éxitos en tu podcast, en el emprendimiento y pues en cualquier proyecto que emprendas. Y primero Dios, pues ahí te tomo la palabra y por ahí nos echamos una vueltecita. Tienes que ir. Claro que sí. Nada más ponemos fechas y para adelante. Sí. Gracias, Edgar. No, de nada. Gracias. A ti. Pues ya está. Gracias.